Buenas noches, Dios te bendiga. Hoy quiero compartir contigo una parte de la escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 7, versículo 47, con el título de esta noche que le he puesto El amor que brota del perdón. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hasta aquí la palabra del Señor. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que agregues bendición a tu palabra, que derrames de tu gracia, Dios mío, sobre mi vida y gracias sobre aquellos que han de escuchar este pequeño audio, Dios mío, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a mis hermanos, a mis amigos que han de escuchar, Señor, y sea tu Espíritu Santo acomodando esta palabra, Dios mío, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje nos lleva a un momento íntimo en la vida de Jesús, donde una mujer pecadora, una mujer se acerca a Él con un corazón lleno de gratitud. Esta mujer hace un gesto muy agradable delante del Señor, porque lavó los pies de nuestro Señor Jesucristo, y no lo hizo solamente con agua, sino que lo hizo con sus lágrimas, y luego, después de haberlos lavado con sus lágrimas, hermano, dice que los estaba secando con su cabello. Esto demuestra un amor profundo, una gratitud profunda para nuestro Señor Jesucristo, y esto había nacido del reconocimiento de su perdón. Jesús la había perdonado. Jesús le había perdonado sus pecados. En contraste, miramos también en esa misma escena a otro hombre llamado Simón, que era un fariseo, que no muestra la misma devoción porque no comprende la magnitud de su necesidad de perdón. Por eso el versículo dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, haciendo referencia a la mujer. Y dice: mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ahí entraba la vida de este hombre que era un fariseo llamado Simón. Hoy, amados hermanos, vamos a tratar de reflexionar sobre cómo el perdón divino transforma nuestras vidas y nos impulsa a amar profundamente a Dios. Y como punto número 1, el reconocimiento de nuestra condición. Debemos darnos cuenta qué somos, o más bien qué éramos antes de que el Señor Jesucristo nos rescatara. Por eso amamos tanto al Señor, porque algunos de nosotros éramos unas cosas horribles, de verdad, hermano. Éramos tan malvados, tan sucios, tan depravados. Y sabemos exactamente de dónde Dios nos sacó: del lodo cenagoso, de la inmundicia, de la suciedad, de tantos pecados que cometimos, de tantas cosas que veníamos haciendo mal. Y Jesús utiliza una parábola en esta historia de dos deudores, dos personas pecadoras, pero una que no se daba cuenta de su condición y otra que era una mujer pecadora, y ella sabía y estaba agradecida con el Señor y lo demostró de una manera. Tal vez el otro hombre era un religioso, porque era un fariseo. Él pensaba que ya no necesitaba darse cuenta de la condición que él tenía, porque él se sentía bueno. Y así muchas personas. A veces decimos: esa persona lo único que le hace falta es ser cristiano, cuando en realidad es una persona igual que tú, igual que yo, de pecadores. Porque el hecho de que pequen de manera diferente no quiere decir que son mejores que nosotros. El pecado contamina el corazón del hombre, sea grande o sea pequeño, y el pecado es el verdadero problema de cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces Jesús ocupa esta parábola, más bien esta historia, y de repente habla también de dos deudores, como Simón y la mujer. Pero posteriormente también el Señor Jesucristo, más adelante vamos a encontrar que Él ocupa una parábola. ¿Para qué? Para demostrarnos lo que es el perdón, para demostrarnos el amor genuino y verdadero que provoca en nuestros corazones un cambio. Jesús habla acerca de un hombre que le debía mucho y otro que debía poco, pero ambos eran incapaces de pagar. Ambos tenían una deuda, ambos tenían que pagar esa deuda. Y en este caso la mujer representa a quien reconoce su pecado y la magnitud de la gracia que el Señor Jesucristo había derramado sobre ella. Esta mujer había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo una gracia que no se merecía, pero por eso es gracia, porque es un don que no merecemos, es un regalo que no merecemos, y nuestro Señor Jesucristo derramó de su gracia. Simón, en cambio, que era un fariseo, que conocía la ley, que conocía la palabra,
Él no ve la necesidad de esa gracia, porque Él se considera justo, Él se considera bueno, Él conocía la ley, y por conocer la ley estoy seguro que guardaba la ley, pero no la podía guardar completamente, y Él se sentía más bueno que esta mujer, porque Él la llama pecadora, es una mujer sucia, una mujer pecadora. Él decía en su corazón, si supiera Jesús quién es esa mujer, y Él empezó en su corazón a decir todas esas cosas, pero Jesús ya conocía sus pensamientos. Hermanos, para poder experimentar el amor profundo hacia Dios, primero tú y yo debemos reconocer nuestra necesidad de perdón. Debemos de darnos cuenta verdaderamente que necesitamos ser perdonados a causa de nuestro pecado, porque el pecado, a todos aquellos que no se arrepienten, que no ven la necesidad que tienen de un Salvador, un día los va a arrojar a ese lago que arde con fuego y azufre. Nadie está exento de pecado. La Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, aquí no hay nadie que sea bueno, bueno solamente Dios. Todos hemos pecado, todos necesitamos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre está relacionada con el perdón del pecado. Y la gracia, amados hermanos, es ese regalo maravilloso que Cristo Jesús nos da sin merecerlo, nos da la salvación, nos da ese regalo que no merecemos. Romanos 3:23 dice lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir, yo soy más bueno que fulano, y porque yo soy bueno, pues yo me voy a ir al cielo. Nadie puede decir eso, porque entonces, si fuese así, Jesús hubiera quedado en el cielo, hubiera extendido los brazos y hubiera gritado, sálvese quien pueda. Mas no fue así. Él tuvo que venir y beber la copa de la ira de Dios a causa de tu pecado y a causa de mi pecado. Pregunta: ¿cuán consciente eres tú de tu necesidad de la gracia de Dios? ¿Cuán consciente eres? ¿Te das cuenta verdaderamente de la necesidad que tienes del perdón de tus pecados, de que Dios te perdone? Si te das cuenta de eso, quiere decir que tú vas a amar mucho al Señor, porque conoces la condición de tu alma. Hermanos, vamos a ver el punto número 2, el perdón como una fuente de amor. Jesús declara que el gran amor de la mujer proviene de haber sido perdonada abundantemente. Esta mujer reconoció que había sido perdonada porque ella era una pecadora. Era una mujer, amados hermanos, que cometió pecados horribles, y Jesús lo sabía. Pero esa mujer también sabía su condición. A diferencia de Simón, Simón se sentía diferente, se sentía bueno, se sentía justo. Él no cometía ese tipo de pecados, pero también necesitaba la gracia de Dios. Y Jesús declara que ese gran amor que esa mujer estaba demostrando al lavar sus pies con sus lágrimas y a empezar a secarlos con sus cabellos, Jesús declara que ese gran amor que esta mujer sentía por él era precisamente porque ella sabía la condición en la cual estaba y que Jesús la había perdonado. El perdón, hermano, no solamente limpia nuestro pasado, no, sino que transforma nuestro presente. Siempre que Dios perdona a una persona, de verdad, sí o sí, va a tener un cambio radical. Y ese cambio va a ser notorio. Ese cambio, amados hermanos, no se queda solamente un ratito, sino que es para toda la vida, si es que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado. Cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nuestro corazón se tiene que llenar de gratitud. Tal vez no tenemos a Jesús, porque estoy seguro que muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres, jóvenes, niños, ancianos, si estuviera Jesús, tal vez algunos de ellos harían lo que hizo esta mujer. Más todos, sobre todo aquellos que hemos cometido pecados horribles, de los cuales a veces decimos, ¿cómo pude cometer tantas cosas tan feas? Si estuviera Jesús, yo haría lo mismo que hizo esta mujer. Estaríamos cerquita de él, tal vez con muchas lágrimas, con mucho llanto, gimiendo. Dejaríamos caer nuestras lágrimas calientes sobre sus pies y los lavaríamos y le demostraríamos cuánto le amamos. Hermanos, es como una deuda impagable cuando el Señor nos perdona. Es como una deuda impagable que alguien decide cancelar por completo. Jesús sabía que tú y yo no podíamos pagar por nuestra salvación. No teníamos la capacidad. ¿Cómo no vamos a sentir amor y gratitud hacia aquel que nos libera, hacia aquel que nos da de esa gracia? Y ahora nosotros tenemos entrada libre al cielo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha justificado. Nuestro estado legal que antes teníamos como pecadores y deudores delante de Dios,
Ahora ya no estamos así. Ahora el Señor Jesucristo, por medio del perdón, nos ha justificado. Nuestro estado legal delante del juez del universo ha cambiado. Él nos presenta como inocentes delante de su Padre, y no es por lo que nosotros hayamos hecho, es por lo que Cristo Jesús ha hecho o hizo en la cruz del Calvario, que ahora nosotros deberíamos estar agradecidos, porque si no fuese por ese sacrificio perfecto, tú y yo no tendríamos entrada en el reino de los cielos. Hermanos, el nivel de nuestro amor hacia Dios, ese nivel que está directamente relacionado con cuánto valoramos el perdón de nuestros pecados. Tal vez hay personas que son tan malvadas que cuando Dios las salva, de verdad reconocen que Dios es sumamente bueno, misericordioso, bondadoso, porque saben la magnitud del pecado en el cual ellos se encontraban. Pero aquellas personas que vivieron una vida tal vez moral buena, que no anduvieron haciendo cosas horribles, que no han violado, no han matado, lo único que cometían tal vez eran un poquito chismosos, o de repente incluso iban a la iglesia y no se sentían tan malvados. A veces esas personas no son tan agradecidos con Dios porque ellos piensan que esos no son pecados gravosos, pero todo el pecado lleva a la muerte, todo el pecado. Cuando nosotros recordamos lo que Él hizo, nuestro amor, amados hermanos, se aviva. Cuando nos damos cuenta de dónde nos sacó, se aviva ese amor en nuestros corazones y nos lleva a ti y a mí, si es que verdaderamente somos agradecidos con el Señor y reconocemos de dónde Dios nos sacó, nos lleva a servirle con pasión. Todos aquellos que han sido salvados, sí o sí, le van a servir con pasión. Hermanos, como punto número 3, el amor expresado en acción. Muchos dicen que aman al Señor, pero jamás los miras haciendo algo para Él, reconociendo lo que Dios ha hecho en su vida. La mujer no solamente sintió amor y se quedó de brazos cruzados en su casa, bueno, Jesús me perdonó, sino que ella fue y lo demostró con acción. Ese amor que brota, amados hermanos, ese amor que brota de ese perdón que hemos recibido de parte del Señor es un amor genuino, verdadero, y siempre provoca en nosotros agradecimiento, gratitud, nos lleva a la acción. Esta mujer derramó también un perfume costoso como señal de entrega. Esta mujer sabía que el hombre que la había perdonado era nuestro Señor Jesucristo, y sabía, porque ella entendió en ese momento lo que había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ella viene y rompe ese perfume, y cualquiera diría, wow, eso lo puedo hacer yo también, pero era un perfume caro. A veces nosotros nos cuesta tanto demostrar nuestro amor. En la iglesia, hermano, no necesitas derramar un perfume. Lo único que necesitas es servirle al Señor, ser generoso en su obra, amar a la obra del Señor, ayudar al necesitado, ayudar a los pobres, ayudar a los que tienen necesidad. Pero ¿sabes algo? Nos cuesta tanto verdaderamente demostrar el amor con nuestras acciones. Esta mujer derrama un perfume costoso como señal de entrega. Usó sus lágrimas, su cabello, como una expresión de humildad, una expresión de que ella se había humillado delante de Jesús, porque ella entendía lo que el Señor Jesucristo había hecho por ella. Quiero darte una reflexión, amados hermanos. El amor verdadero hacia Dios, amados hermanos, no se queda en palabras. No solamente decimos, Jesús, yo te amo, Dios, yo te amo, sino que siempre se refleja en acciones. Quiero que reflexiones de lo que te estoy diciendo. Si tu amor hacia Dios no se refleja en acciones, déjame decirte que no eres una persona agradecida y no has entendido verdaderamente de dónde Dios te sacó, de dónde Dios me sacó. Hermanos, estas acciones se reflejan en una vida de adoración genuina. Y la adoración no es solamente cuando levantas las manos, cuando cantas, eso es parte de la adoración. En la iglesia venimos a seguir adorando. La adoración genuina es un estilo de vida en la cual nosotros nos sometemos a la palabra, obedecemos a aquel que nos ha tomado como hijos, tomamos nuestra cruz, le seguimos, le buscamos, tenemos intimidad con el Señor Jesucristo y tenemos un servicio desinteresado hacia los demás. Nosotros servimos por amor, no porque queremos que nos reconozcan. Un hombre que verdaderamente ama al Señor no está buscando que le aplaudan o que le pongan la alfombra roja o que le reconozcan su trabajo, porque sabe a quién está sirviendo y por qué lo está haciendo. El servicio es un reflejo de la gratitud que nosotros tenemos hacia Dios por habernos perdonado de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y otra de las cosas, esas acciones que nosotros tenemos que hacer van a reflejar sí o sí obediencia a Dios, obediencia a su palabra. Tal vez no una obediencia perfecta,
pero sí vamos a intentarlo, vamos a esforzarnos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor perdone y nos ayude y nos enseñe a ser ejemplos en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza, en espíritu para otras personas, porque esa es la acción que nos va a provocar el saber que Cristo Jesús nos ha perdonado. Te puedo hacer una pregunta en esta noche y quiero que te la contestes. ¿Cómo estás demostrando tu amor por Dios en tu vida diaria? ¿Cuáles son las acciones que tú estás haciendo para que una persona pueda darse cuenta que verdaderamente eres agradecido con Dios por lo que Él hizo en tu vida? ¿Qué es lo que haces? Si estás haciendo algunas de las cosas que he mencionado, quiero pensar que has entendido el valor de la salvación. Has entendido verdaderamente la gracia de Dios derramada sobre tu vida y que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones y eso nos empuja a cometer acciones. No hacemos lo mismo que esta mujer. Tenemos una adoración genuina. Si estás demostrando tu amor hacia Jesús, quiere decir que has entendido lo que Cristo Jesús ha hecho por ti y ha hecho por mí. Déjame decirte algo. Jesús termina declarando que la fe de la mujer la ha salvado. Esas son las palabras de Jesús. Esto nos recuerda, amados hermanos, que el perdón no se gana. No, hermanos, el perdón no se gana, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo inmerecido de Dios. Y aún así el Señor está dispuesto a perdonar al más vil pecador. Cuando recibimos ese regalo, nuestro amor hacia Él debe de ser evidente con nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra forma de ser. Hermano, decir yo amo a Dios es bien sencillo. Eso dice un borracho allá afuera cuando está bien embriago, que él ama a Diosito. Eso dice la prostituta que está cometiendo ese pecado, que ella ama a Diosito. Incluso le piden a Dios que les mande clientes, le piden a Dios cosas, como si verdaderamente el Señor fuera parte de su vida, cuando no es así. Hermanos, hoy es un buen momento. ¿Un buen momento para qué? Para reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos llenos de acciones que reflejen el amor que tenemos hacia el Señor? Hermano, ¿has reconocido la magnitud del perdón que has recibido? ¿Te das cuenta verdaderamente de lo que Cristo Jesús ha hecho por ti, por medio de darte el perdón, por medio de otorgarte la vida eterna? Tu amor por Dios, amado hermano, refleja la gratitud que sientes a veces, solamente a veces, con algunas personas que dicen que están agradecidos con Dios porque los ha perdonado de sus pecados. Muchas veces esas personas, las evidencias que muestran en su vida, pareciera que no hay una gratitud, un agradecimiento para el Señor. No son capaces de demostrar amor para otras personas, no son capaces de perdonar a otras personas, no son capaces de tolerar o de soportar a aquellas personas difíciles. ¿Y sabes por qué se nos hace complicado a veces? Porque no hemos entendido la magnitud de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y de ese regalo tan maravilloso que Él nos ha dado como lo es la salvación. Hermano, invitemos al Espíritu Santo a renovar en nosotros un corazón agradecido y lleno de amor hacia Dios que podamos demostrar en acciones, recordando siempre, siempre, amados hermanos, la grandeza de su perdón. Esta mujer que roció ese perfume, esta mujer que derramó sus lágrimas y mojó los pies de nuestro Señor Jesucristo, esa mujer entendió el valor del perdón. Lo mismo tenemos que hacer tú y yo. Tenemos que ser agradecidos y tenemos que demostrarlo con acciones. Hermanos, el amor que brota del perdón brota porque hemos entendido la magnitud del regalo que hemos recibido. En este caso, el amor de Dios, que se refleja en el perdón que hemos recibido de parte del Señor. Seamos agradecidos, busquemos al Señor y demostremos con acciones cuánto le amamos. No de palabra, sino de hecho. Porque de palabra todo el mundo ama a Dios, pero en acción son pocos los que lo demuestran, como esta mujer. Y la mayoría actúa como lo hizo Simón. Se creen buenos, creen que no eran tan malos, mas sin embargo, ese pecado, aunque ellos lo consideraban que no era tan malo, los iba a arrojar a las entrañas del infierno. Es de ahí de donde nos rescató el Señor. Así que, amado amigo, amado hermano, sea agradecido con el Señor y demuéstralo con acciones. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Te saluda a la distancia tu amigo y hermano Ricardo.